La sangre de Cristo nos protege de toda plaga y de toda enfermedad en esta tierra. Quédense conmigo en Agentes de Cambio y vamos a hablar acerca de la protección de Dios en la sangre de Cristo. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estamos en Agentes de Cambio hablando acerca de la protección de Dios. 4 elementos en el Salmo 91 acerca de la protección de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijimos, la clave es estar en la presencia de Dios, permanecer, vivir y permanecer en la presencia de Dios. Y hablamos acerca de esos 4 elementos. El primero es la palabra de Dios como escudo. El segundo que vamos a hablar es hoy la sangre de Cristo que nos protege de toda enfermedad. Y luego vamos a hablar en las siguientes entregas, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Perdón, la palabra de Dios es el primero, la sangre de Cristo es el segundo, los ángeles son el tercero y el nombre de Jesucristo es el cuarto. Entonces, hablando acerca de la sangre de Cristo, vamos a leer el Salmo 91, versículos 4 al 10, versículo 6 al 10 dice, o el 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y aquí empieza a hacer una alegoría con principalmente con el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, donde la última plaga con la que Dios doblega a los egipcios para que dejen ir al pueblo de Israel de la esclavitud es la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero entonces dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todo esto son enfermedades. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Muchos hablan de caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 como enemigos que vienen a atacarlos. Y sí, tiene esa aplicación, pero en este contexto del Salmo 91 está específicamente hablando de enfermedades que matan a 1000 y que matan a 10,000, mas a mí no llegará. Esta parte de la protección de Dios respecto de nuestra salud cuando hay plagas es específicamente o primordialmente importante en este tiempo que vivimos hoy. Estamos en el año 2021, estamos en octubre y estamos pasando todavía los efectos de una pandemia mundial a causa del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad conocida como el coronavirus o el COVID-19. Entonces, ha matado una gran cantidad de personas en el mundo, han muerto muchas personas, creyentes, no creyentes. ¿Y qué es lo que pasa? Si el creyente está confiado en esto y puede aplicarlo sobre su vida, esto va a traer protección a su vida en contra de las plagas. Vea que dice, caerán a mi lado 1000, es decir, gente va a estar muriendo a nuestro alrededor, 1000 a la izquierda, 10,000 a la derecha, más a ti, dice el Señor, esta es su promesa, no llegarán. Dice, y ¿sabe? Un paréntesis, nada más quiero decir esto. No debe sentirse mal el creyente si se ha contagiado de este virus del COVID. No debe sentirse mal si han muerto familiares creyentes. No caiga en condenación por esto. Simplemente nosotros tenemos que ir con fe y con paciencia y con perseverancia y con una convicción absoluta a tomar esta palabra de Dios y usarla como una verdad absoluta en nuestra vida. Si nosotros permitimos que otras personas, que lo que le pasa a algunos familiares o lo que nos pasa a nosotros mismos como creyentes, si permitimos que eso nos desanime en la palabra de Dios y porque yo me enfermé hoy, voy a decir, la palabra de Dios no funciona porque yo lo he estado confesando, he estado declarando, he estado usando la palabra de Dios como arma y resulta que me enfermé y entonces no funciona. No. Esos son cosas que suceden. En algún punto de ese proceso de fe, nosotros estamos fallando. A todos nos pasa, nosotros fallamos, Victoria y yo fallamos, usted falla, todos fallamos. En nuestro proceso de fe, todos fallan. Pablo falló, Pedro falló, Santiago falló, todos fallamos, menos Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decirles? El hecho de que alguien haya enfermado, el hecho de que alguien haya muerto, eso no nos puede mover de nuestra determinación a vivir por fe. Y que si Dios dice en su palabra que nosotros en Cristo tenemos acceso a estas promesas, a esta promesa de protección, a esta promesa de que de que las plagas, las pandemias no nos van a alcanzar, entonces nosotros tenemos esa convicción, entonces vamos a llegar al punto donde verdaderamente en nuestra práctica de fe vamos a vivir por fe y no vamos a ser alcanzados por estas cosas, pero es necesario practicarlo. A veces la gente quiere de un día para otro ser el mejor jugador de fútbol o el mejor corredor piloto de Fórmula 1. No se puede, es necesario un proceso. Igual con fe, con la fe. Pablo habla
acerca de entrenarnos como se entrena un atleta, pero está hablando de entrenar nuestro espíritu para vivir por la palabra de Dios. Cierro el paréntesis, perdón porque me atrasé con ese paréntesis, pero es importante porque hay muchas personas que han caído en condenación, se sienten mal porque se enfermaron o alguien cercano se enfermó, tal vez alguna persona ha muerto cercana a usted y no quiero que usted caiga en condenación por eso. Hay gente que dice, es que no pude, yo no supe usar mi fe, no supe, o personas que peor están pensando que entonces la palabra de Dios no sirve, que es mentira, o que alguien los ha engañado. Olvídese de todo eso y vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a creer lo que dice la Biblia. Si hasta hoy ha habido algún problema, alguna dificultad, cosas que han pasado, le aseguro que no está del lado de Dios ni del lado de la palabra de Dios la falla, podríamos decir, o tal vez, digamos, el corto en la comunicación, sino que está del lado nuestro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y por qué estamos aquí hoy? Porque nosotros lo que hacemos es buscar cómo realmente poder poner nuestra fe sobre esta palabra y vivir por ella. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Versículo 10, más a ti no llegará. Versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los demás empiezan a tener las consecuencias de las plagas, de las enfermedades, pero nosotros no. Porque le has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es decir, yo habito, vivo y permanezco en la presencia de Dios. Y dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, quiero hablarles rápidamente de esto. La plaga no tocará tu morada. Entonces, la sangre de Cristo la vemos representada en esta función de protegernos de las plagas, de la muerte, de las pandemias, de los virus. En Egipto, cuando el pueblo de Israel va a salir de la cautividad de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y Dios, para que doblegara a Egipto, va a enviar muerte a los primogénitos de todas las personas y de todas las criaturas de la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo, usted lo puede leer. Entonces, al pueblo de Israel le dice que van a sacrificar un cordero perfecto sin mancha y que la sangre de ese cordero perfecto y sin mancha que está siendo sacrificado en lugar de como castigo sobre ese cordero para pagar el castigo del pecado del pueblo, ¿verdad? Para cubrir el castigo del pecado del pueblo, la sangre de ese cordero se va a colocar sobre los postes de las puertas y sobre los dinteles de las puertas del pueblo, de las casas del pueblo de Israel en Egipto. Y entonces cuando la muerte pase por ese lugar, cuando la mortandad pase por ese lugar, cuando la plaga pase por ese lugar, no va a entrar en esa casa. Todo el que esté detrás de la sangre, dentro de la casa que tiene la sangre en la puerta, en los dinteles y en los postes, no va a morir. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Entonces diga usted en su casa, donde esté viendo este video, diga, a mí no va a llegar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo cubre mi vida. Esa casa ya no es una casa física. En este tiempo, esa casa es nuestro espíritu, nuestro cuerpo, somos nosotros, templo del Espíritu Santo. La sangre del cordero ya no es la sangre de un cordero animal, sino que es la sangre de Cristo Jesús, que es el cordero perfecto, que murió a causa de nuestros pecados. Y esa sangre cubre todos nuestros pecados. Si usted lee Hebreos, que habla acerca de la función sacerdotal de Jesucristo, y le recomiendo que lea todo Hebreos con mucho detenimiento, pero algo de lo que hace Jesús es que entra al lugar santísimo, al tabernáculo que está en el cielo, entra al templo que está en el cielo, y llega hasta el lugar santísimo y rocía su sangre sobre ese lugar santísimo. ¿Para qué? Para limpiar con esa sangre todos los utensilios del templo y para limpiar con esa sangre todo el pecado y sentarse después de eso una vez y para siempre a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que esa sangre de Jesús nos limpió de nuestros pecados, Dios se olvidó de nuestros pecados, pero además esa sangre entonces, como ya ese pecado no nos puede ser achacado a nosotros, es decir, ya no podemos recibir castigo por ese pecado porque ya ese pecado fue castigado en el cuerpo de Jesús. Entonces esa sangre, cuando nosotros la colocamos sobre nuestra vida, lo que hacemos es que le mostramos, no a Dios, le mostramos al enemigo que nosotros somos propiedad de Jesucristo y que por eso no nos puede tocar. Las plagas, las enfermedades, la mortandad, el virus, etcétera, viene del mismo diablo. No es enviado por Dios, es enviado por el diablo. La maldición entró al mundo con el pecado de Adán y con la maldición entró la muerte. Eso no lo introdujo Dios, lo introdujo
por culpa de Adán lo introdujo el diablo. Entonces Jesús es el segundo Adán, paga con su sangre por nuestros pecados y nosotros somos redimidos de esos pecados o comprados, es otra forma de decirlo, con la sangre de Cristo, por lo cual cuando colocamos la sangre sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, el enemigo no nos puede tocar con plagas, con mortandad, con muerte. Entonces, ponme atención en esto. ¿Cómo voy a aplicar la sangre de Cristo? En el tiempo del pueblo de Israel en Egipto se aplicaba con un lebrillo, que literalmente lo que es un tipo, con un hisopo, que es un tipo de hierba que no vale nada, un hisopo. Esa hierba que no vale nada son nuestra boca, nuestra lengua. No tiene mucho valor. La Biblia nos llama a ser vasijas de barro, donde nosotros llevamos lo que está dentro, es lo valioso, lo que está dentro es la sangre de Cristo, lo que está dentro es la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos ese lebrillo y lo que hacemos es que con nuestras palabras, con nuestra lengua, vamos a hablar la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestros vehículos, sobre nuestros bienes que Dios nos ha dado. Entonces, ¿usted qué va a hacer para proteger, para usar la sangre de Cristo de forma práctica sobre su vida? Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo la sangre de Cristo sobre mi hija, sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi casa, sobre mi carro, sobre todo lo que tú me has dado, sobre este negocio, sobre mis clientes, sobre mis cuentas bancarias. Alguien puede decir, Álvaro, eso es fanatismo. No, eso es palabra de Dios. Lo que nosotros usamos es la sangre del Cordero y la colocamos. No va a haber muerte física, no va a haber muerte por enfermedad, no va a haber muerte por virus, no va a haber muerte por pandemia, no va a haber muerte económica, no va a haber infertilidad en las mujeres que van a poder tener hijos, no va a haber infertilidad en sus negocios porque van a dar fruto, no va a haber. Eso es lo que nosotros logramos con la sangre de Cristo. Ninguna plaga, ninguna mortandad, ningún terror de noche va a tocar nuestra casa. Coloque la sangre de Cristo sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Y en el nombre de Jesús yo creo, y creo con usted, me pongo de acuerdo con usted ahora, que esa sangre de Cristo le va a proteger siempre. En el nombre de Jesús. Y sabe, si estos videos son de bendición para usted, si usted ha sido bendecido con este mensaje, si el Espíritu Santo está hablando a su corazón, compártalo con alguien, dele like a los videos, suscríbase al canal también, se lo agradecemos y los amamos y nos vemos muy pronto.